Que el Señor les bendiga. El salmista decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así comenzaba este hermoso salmo, el cual hoy día nos hace el nexo con lo que es la palabra del Señor que vamos a estudiar por su gracia. Primera de Juan, por favor, abran sus Biblias ahí. Capítulo 2, de los versículos 3 al 6 inclusive. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al versículo 6. Si quisiéramos ponerle un título a esta predicación, yo le puse el conocimiento versus los hechos. Después lo voy a explicar por qué puse este título, ¿no? El conocimiento versus los hechos. Leamos, así dice la palabra del Señor: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, o también se traduce le conocimos, tiempo pasado, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, en él hay mentira y la verdad no le viste. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso o por esto sabemos que permanecemos en Él. Y aquí el versículo 6 está la integridad del Maestro. El que dice que permanece en Él, en Cristo, la consecuencia será que va a andar como Él anduvo. Así dice estos textos: el conocimiento versus los hechos. El Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, tuvo muchas dificultades, especialmente con sus enemigos y especialmente contra los fariseos. Y no eran encuentros muy amigables que digamos entre ellos. Este grupo religioso decían, y mire por favor por qué puse este título, este grupo religioso decía conocer a Dios, pero sus hechos lo negaban completamente. Pablo le decía a Tito cuando lo deja en la isla de Creta, y Pablo le dice esto ahí en Tito capítulo 1, versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y después da algunas características de estas personas que profesan conocer a Dios, porque estos son abominables, desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. Entonces, ahora lo que está diciendo el apóstol Juan, que ya lo hemos aprendido con el pastor Manuel y el pastor Guido, que ya comenzaba el capítulo 1 del apóstol Juan diciendo que el gnosticismo era una doctrina que se había introducido a la iglesia, el cual negaba la eficacia, negaba la persona y negaba la carne, el hecho de que el Señor haya venido en carne. Entonces, Juan comienza a escribir para combatir esta falsa doctrina, pero después el apóstol Juan cambia un poco radical su tema y dice en el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él: Dios es luz.
Y comienza poco a poco a introducirse en la vida de la iglesia para decirle, estos son los parámetros, estas son las muestras de un verdadero hijo de Dios. Los hijos de Dios no necesitan colocarse un letrero o andar anunciando que son hijos de Dios. No se necesita eso. Por eso es que el versículo 5 dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y ahora dice el versículo 6, si tenemos un sí condicional, si tenemos comunión con Él, con Dios, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. La misma idea de lo que hemos ido leyendo en el versículo 3 al versículo 6. Y no practicamos la verdad. Y nuevamente se introduce el tema de la luz, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y ahora poco a poco el apóstol Juan se va a ir introduciendo a lo que es que si alguno peca, entonces la sangre de Jesús su Hijo nos va a limpiar de todos nuestros pecados. Pero para que se haga efectiva este tema de la limpieza de los pecados, deben haber ciertas condiciones, tal como lo decía Proverbios. El que encubre su pecado no prosperará. Pero después añade otra cosa, más el que lo confiesa y el que se aparta, ese va a prosperar. Por lo tanto, el apóstol Juan está diciendo que todos los que quieran acceder gratuitamente al perdón de pecados, a la limpieza por la sangre del Señor Jesucristo, entonces deben primero confesar su pecado, pero no tan solo confesarlo, sino que también Proverbios dice que tiene que apartarse, echarlo lejos ese pecado. Entonces ahora viene y se mete este texto tan precioso que el conocimiento es en contra de los hechos. Digo yo que soy hijo de Dios, perfecto, no tengo por qué dudarlo, pero mis obras, mis hechos, es lo que va a decir si soy realmente un hijo de Dios. Entonces Juan está diciendo que si confesamos nuestros pecados, el Señor Jesucristo es fiel y es justo para pagar nuestros pecados. Cuando el pecado del creyente se perdona, entonces la comunión fluye gratuitamente con el Padre. Puedo orar. Y aún más de las cosas, hermanos, el creyente que han sido perdonados sus pecados y vive en comunión con Dios, sabe que un elemento especial que tiene el corazón del ser humano es que tiene paz para con Dios. Tiene paz. Una cosa es decir, soy hijo de Dios. Y la otra cosa es si mis hechos garantizan lo que yo estoy diciendo. Continúo, por favor. Profesan conocer a Dios, dice Pablo a Tito, pero con sus hechos lo están negando constantemente. Y fíjese que el verbo es tan presente continuo. Estos hombres que dicen conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan, están siendo constantemente abominables, desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. Entonces aquí es Juan donde coloca ahora que todos los que quieran sumergirse en la sangre preciosa del Señor Jesús y confesar sus pecados, está abierta la invitación. Todos los que quieran pueden venir y confesar sus pecados, evidentemente los creyentes, y si se apartan de ellos, la comunión fluye delante de Dios. Después Juan está diciendo que Jesucristo el Señor es la propiciación por nuestros pecados. Él es Jesucristo hoy día está haciendo la función de abogacía delante del Padre en favor nuestro. Entonces, una cosa, queridos, es decir, yo soy hijo de Dios. Y otra cosa es lo que yo estoy haciendo. El Señor Jesucristo, ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 6, atacó 3 prácticas de los fariseos. 3 prácticas. Estos fariseos que les gustaban los primeros asientos, les gustaba ser oídos en las plazas, les gustaba ser alabados por sus ropas, les gustaba que la gente le dijera, oh,
qué espectacular espiritualidad tienen ustedes. Entonces el Señor, conociendo el corazón de ellos, ataca tres cosas. Si quiere anotarlas, les voy a decir los textos. En el capítulo 6, de los versículos 2 al versículo 4, el Señor va a atacar en ellos que estaban dando las ofrendas con algún interés propio. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mire lo que sigue, versículo 3. Mas cuando tú des limosnas, no sepa tu izquierda lo que ha de hacer tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Recuerde, aquí hay un contraste. Estas personas están haciendo esto. Según dice la historia, según dicen algunos hombres que comentan sobre este texto, que los fariseos contrataban personas, músicos, para que cuando estuvieran echando la moneda, tocaran la trompeta y dijeran: ahí está un hombre piadoso entregando su ofrenda a Dios. Como queriendo hoy día poder decir, hoy día, hermanos, vamos a dar una ofrenda y todos tomándonos fotos, selfie, para que todo el mundo sepa que estamos adorando al Señor con nuestras ofrendas. ¿Y sabe lo que quería en el fondo demostrar los fariseos? Su egocentrismo. Lo que ellos querían, se alimentaban constantemente de que la gente les rindiera honor y dijera de ellos: qué espectacular líderes religiosos tenemos en Jerusalén. No hay nadie más y mejor que los fariseos. Querían ellos decir eso. Por lo tanto, aquí el tema era el tema de la ofrenda. Querían ser vistos por ellos. Por eso es que Jesús atacó el corazón y les dijo muchas veces a estos líderes también, saduceos y fariseos: sepulcros blanqueados, generación de víboras. Y uno puede decir, ¿cómo que el Señor parece que no estuviera predicando el Evangelio con amor, no? Alguien podría atacar y decir, pero ahí no hay amor para entregar el Evangelio. Bueno, el Señor conocía el corazón de ellos. Una cosa, hermanos, es decir que soy un verdadero hijo de Dios, y la otra cosa es que mis hechos garanticen esa afirmación. 2. El Señor Jesús ataca la forma en desarrollar el ayuno. Ahí está, de los versículos 16 al versículo 18, por favor. Cuando ayunes, no seáis como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Esta palabra demudar significa desfigurar el rostro. Tal vez con esto querían dar a entender qué grande espiritualidad tenían ellos cuando se abstenían de alimentos. Comenzaban tal vez a tener ojeras, con los ojos un poco somnolientos, pero de alguna manera tenían que demostrar a estos líderes que eran hombres espirituales. Pero lejos estaba la espiritualidad, porque lo que ellos querían nuevamente, no tan solo con las ofrendas, sino que ahora en el ayuno querían demostrar: mire, estoy sufriendo, estoy ayunando, por favor, obsérvenme, cópienme, imítenme, para que ustedes sean como nosotros los fariseos. Entonces, el demudar sus rostros para mostrar a los hombres que ayunaban, el Señor está diciendo: de cierto digo que ya tienen su recompensa. Ahí está el otro contraste, versículo 17. Pero tú, cuando ayunes, el Señor no está diciendo que no ayunen. Lo que el Señor está diciendo, que no hagan lo que estos hombres están haciendo. Más adelante lo vamos a ver ahí en Mateo 23, cómo el Señor desarrolla mejor este tema.
Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino que a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso hay que hacer. No necesito con un letrero decir soy hijo de Dios. Como otras veces lo he enseñado, la iglesia no debe nunca decir que somos hijos de Dios. Lo que debe de hacer la iglesia es demostrar que somos verdaderos hijos de Dios, con nuestros hechos, con nuestro amor. Eso es lo que tenemos que hacer. Hoy día, ¿cuántos fracasos tenemos en tantas congregaciones? Hombres aberrantes, mujeres aberrantes, que dicen ser hijos o hijas de Dios y han dado un pésimo testimonio, y por eso que el mundo no cree muchas veces en nosotros. Y posiblemente dice, oiga, ¿usted a qué religión pertenece? Yo soy evangélico. Ah, evangélico, ya. Conozco unos cuantos por ahí. Ahora los evangélicos nos hemos ido un poquito actualizando y ya no decimos que somos evangélicos, somos cristianos. Para tal vez hacer un poco el cambio al respecto. Bueno, aquí tenemos un problema entonces con la ofrenda y tenemos un problema con el ayuno. Qué terrible eso. Qué terrible que los hombres vivan y que deseen de los otros hombres ser alabados y ser adulados para demostrar que son hombres espirituales. Y tercero, los fariseos, el Señor les atacó a ellos la forma de hacer la oración. Versículo 5 y hasta el versículo 7. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Por si acaso, en las tres partes que hemos dado, aparece la palabra hipócrisis o hipócrita, que significa tomar algo o estar en el puesto de algo que no me corresponde. De ahí viene la palabra, que otras veces se lo he explicado, viene la palabra teatro. Las personas que son actores, ellos técnicamente debían ser hipócritas, porque no son lo que están ellos haciendo ahí. Uno ve, ¿cierto?, las películas, como son hombres tan rudos y matan gente, pero están tomando un papel que no son ellos. Y lo más probable es que cuando se sacan ese papel son unos gatitos. Son hipócritas en el buen sentido de la palabra acá. Ahora el Señor les está diciendo a ellos que cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Otro contraste. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Qué tremendo. Entonces, ¿será esto así? ¿Es tan fácil hoy día decir soy hijo de Dios? Pero lo complicado, y lo que está diciendo Juan, es demostrar. Por eso que comienza, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, y ahí está la cláusula que viene ahora, si guardamos sus mandamientos. Esa es la condición del versículo 3. Si en esto sabemos, no necesitamos que el que esté al lado mío me diga, hey, tú no eres hijo de Dios o tú eres hijo de Dios. Yo lo voy a saber. Y en esto sabemos, dice el apóstol Juan, que nosotros le conocimos. ¿Cuál es la condición? Si guardamos sus mandamientos. Luego voy a explicar qué significa el término guardar los mandamientos. Ahora, con todo esto, con los fariseos, ¿todo es malo? No, el Señor rescató esta enseñanza. Por favor, mire ahí en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículos 1 al versículo 4. De hecho, aquí en Mateo 23 hay 8 para los fariseos y para los escribas. 8 hay. No los vamos a estudiar ahora porque no corresponde, pero para que usted lo marque ahí.
Dice así el capítulo 23, versículo 1. Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y mire lo que recomienda el Señor, increíble, ¿eh? Así que, dice el Señor, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero vea el contraste: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Versículo 4. Porque ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Qué le parece eso? No todo es malo. El Señor está diciendo: hagan todo lo que ellos dicen, pero por favor, no imitan lo que ellos están haciendo. El apóstol Pablo decía que seamos imitadores de Dios. También lo he explicado, pero si alguien no lo sabe, el término imitar es un término de origen griego que significa mimemomai, y que de ahí viene el término mimo, que hace lo mismo que la persona al cual está imitando. Eso es lo que está diciendo ahora el apóstol: sean imitadores de Dios, no de los fariseos, dice el Señor ahora. Porque los fariseos echan cargas pesadas sobre las personas y que ellos no pueden llevarlo. ¿Cuántas personas pueden pretender ser cristianos, fariseos? Por eso es que el apóstol Juan da una seguridad, y en esto conocemos, en esto sabemos que le conocimos, porque guardamos sus mandamientos. Así de claro está diciendo el Señor a través del apóstol Juan. En la cátedra estos hombres se sientan, oran, y el Señor dice: todo lo que ellos digan, guardadlo, hagan. Porque no iban a decir nada contra la ley, muy por el contrario, deseaba que la gente pudiera cumplir la ley. Pero el Señor dice que ellos son hipócritas. Ahora, hermano, una pregunta que acá viene. ¿Puede un hombre o una mujer decir conocer a Dios y no honrarle? Pregunto de nuevo, ¿no? ¿Puede un hombre o una mujer decir conocer a Dios y no honrarle? ¿Puede un creyente decir yo creo en Dios, yo amo a Dios y no honrar sus mandamientos? Por favor, déjenme responder a esto. Definitivamente no. No puede un cristiano, comillas, o una cristiana, decir conocer a Dios y no amarle. No existe. No existe en los libros de la vida. En el libro del Cordero no existe ese nombre. A esta pregunta ha de responderse con un no rotundo. Por eso es que en Juan menciona que Dios es luz. En 1 de Juan, lo leímos, capítulo 1, versículo 5, menciona que Dios es luz. El texto apunta que Dios es el que genera la luz. Él es el generador de la luz. Y los que se han acercado a Él deben entonces alumbrar con esa luz que proporciona el Padre. Los creyentes no proporcionamos luz propia, los creyentes proporcionamos una luz que el Padre nos da para que nosotros podamos alumbrar. Eso es lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 14. Jesús habló, vosotros, dice el Señor, sois la fos, sois los fósforos, sois la luz del mundo. Eso le está diciendo en el Sermón de la Montaña a sus discípulos. Ustedes deben de alumbrar al mundo, pero esa luz no la generan ustedes, la genera el Padre, porque Él es luz. Y en el Padre no hay tinieblas. Y los que se acercan a Él, entonces deben estar siempre con su antorcha ardiendo para anunciar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas.
que no teníamos luz, hacia su luz admirable. Gloria a Dios por ello. Amén. Vosotros sois la luz, dice Mateo. Vosotros sois la luz. Y también el Señor se refirió a esta luz. El mismo Señor se refirió a esta luz ahí en Juan capítulo 8, versículo 12, diciendo, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por lo tanto, todos los que se acercan a esta luz deben de alumbrar la luz del Padre. Él es el que genera la luz. Maravilloso texto. Los creyentes no generan luz por nada. La han de tomar gratuitamente del Padre y también del Hijo las veces que queramos. Por eso que les dije al principio, es muy fácil decir, yo soy hijo de Dios. Pero también es muy fácil decir, con mis hechos, que lo estoy negando. Y este es un llamado de atención, queridos hermanos, para revisar nuestras vidas, para revisar cuánto amamos a Dios. Hoy día, perdónenme lo que le voy a decir, por favor, hay muchos, pero muchos creyentes decir amar a Dios, pero bajo sus propios criterios, bajo sus propias condiciones, bajo sus propias reglas. Así ellos deciden amar a Dios. Y de eso dicta mucho de lo que Dios quiere. Simplemente lo que Dios está diciendo. Si ustedes me aman, dice Dios, guarden mis mandamientos. Ese es todo lo que pide Dios. Qué increíble. Por favor, vaya ahí a Primera de Juan. No está en los apuntes, creo. Capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué más claro con eso? Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel, y note esto por favor, que aquí hay como un trabalengua, pero es precioso este texto. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios, que Dios los está engendrando a través de Jesucristo su Hijo, entonces estas personas que han sido engendradas por Dios son llamados hijos de Dios. Es lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el título de dominio, les dio esta autoridad de ser llamados hijos de Dios o ser adoptados por Dios. Entonces estos hijos, ¿cuál va a ser el compromiso? Que va a ser un compromiso recíproco. Dios se compromete a proteger, a cuidar, a amar a sus hijos, no dormir para cuidar a sus hijos. ¿Y qué es lo que tienen que hacer sus hijos? Guardar sus mandamientos. Porque hay aquí una condición, un compromiso recíproco. Dios se compromete a amarnos, cuidarnos, bendecirnos. Efesios capítulo 1. Pero también Dios quiere de su pueblo que también le ame, pero no bajo las condiciones de nosotros, porque eso es peligroso. Eso es lo más peligroso, dejarle al creyente amar a Dios bajo sus propias condiciones. Es tremendamente peligroso, vanidoso y extraviado de la verdad. Entonces dice Juan, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Eso está diciendo. ¿Cómo entonces podemos entonces comprender este gran amor de Dios? Es muy fácil decir entonces, yo soy hijo de Dios. Y que por ende, cualquier ser humano que diga que es hijo de Dios, tiene que reconocerlo la iglesia local. No hay creyentes fuera de la iglesia local, no existen. Los creyentes son reconocidos por la iglesia local. La iglesia local da testimonio, da fe que este hombre, esta mujer ha nacido de nuevo y tiene dones repartidos por el Espíritu Santo y que además estos dones los pone al servicio de la iglesia para que la iglesia pueda ser edificada en el nombre del Señor. Pero no puedo ser un cristiano, comillas, que ande por la calle
o ande de vagabundo espiritualmente diciendo soy hijo de Dios, cuando una iglesia local no te está diciendo eso. Entonces aquí también se va a incorporar otro elemento en el cual puedo decir una cosa, pero mis hechos están diciendo otra. Entonces aquí Juan está diciendo que aquel hombre que está diciendo estas cosas es mentiroso. Y la verdad no está en él. ¿Puede un hombre o una mujer decir, conocer a Dios y no honrarle? No. No puede. Bajo ningún punto. Entonces la exhortación es, y la enseñanza de esto está ahora más dirigida cuando Juan está diciendo, volvamos por favor al texto, ahí en 1 de Juan capítulo 2. Y en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Vean lo que dice el versículo 4. El que dice, 2 puntos, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, aquella persona es mentiroso y la verdad no está en él. Juan le escribe a Gayo, un anciano, y menciona varias veces en la segunda epístola de Juan, le dice, yo sé que mis amados, que mis hijos andan en la verdad, disfrutan la verdad, viven la verdad, están en la verdad, caminan en la verdad. Vaya por favor un poquito más adelante para que podamos comparar este versículo. Tercera de Juan, versículo 1. El anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad, cómo te conduces en la verdad, cómo amas la verdad. Eso está diciendo Juan. Los hermanos dijeron de ti, dieron testimonio de ti, de que tú andas, vives, gozas, te levantas y te acuestas con la verdad. Por eso es que el salmista, como dije al principio, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, hermanos, por favor, de una vez por todas, el apóstol Juan nos está enseñando de que debemos de amar los mandamientos, las leyes de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo claramente que sus mandamientos, sus leyes, no son pesados, no son gravosos. No son para echarnos más carga encima y para poder andar todo jorobado y que alguien le pregunte, hermano, ¿por qué anda tan jorobado? Porque tengo todos los mandamientos en la espalda, hermano, y estoy aprendiendo a obedecerle. No, esa no es la idea. La idea es que cuando el creyente ama los mandamientos, amamos los mandamientos de Dios, eso nos va a producir un gozo para con el Señor. Nos va a producir comunión con el Señor, va a producir en el corazón del creyente que ama la iglesia, disfruta estar con los hermanos, toma sus dones y los pone al servicio de los creyentes. Por eso que Hebreos capítulo 2 está diciendo, hermano, con cuidado de estar echándose carga, algún peso sobre sus hombros. Porque el pecado y el peso son dos cosas que van a obstaculizar para que el creyente pueda correr esta carrera que tiene por delante. Entonces, hermano, está diciendo Juan a Gayo, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Versículo 8. Nosotros pues debemos acogerles a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Se da cuenta dónde va? ¿Dónde apunta esto? Lo que Juan está diciendo ahí en su primera carta, está dirigiendo esta información a los oyentes de forma de exhortación. Hermano, ya habíamos dicho que antes Juan estaba diciendo, hablando de la luz, hablando de que si alguien había pecado, tiene abogado, no está solo, tiene un paracletos en el cual está sentado a la diestra de Dios, a la mano derecha de Dios, intercediendo por la iglesia. Esa es la función de este sumo sacerdote que ahora está al lado de Dios. Pero muchas veces no valoramos lo que el Señor Jesucristo está haciendo y nos bañamos en el pecado, hermanos.
Hermano, nadie está obligado a pecar. El otro día venía en el auto y me distraje por un momento, paré incluso, porque había en un paradero había una tremenda foto inmensa, bien buena. Y me detuve solamente porque hice esta comparación, y justamente cuando ya estaba preparando mi sermón me vino esta idea del pecado, ¿no? Y aparecía en esta foto grande en el paradero un sándwich, pero tremendamente rico, y que le corría el jugo, estaba con cebollita y la carne ahí y el pan, hasta el olor le sentía ahí. Y claro, uno dice, bueno, yo tengo alguna enfermedad con la presión, entonces dije yo, pero yo pensaba en mí y decía, yo soy libre de ir y comprar ese sándwich. A mí no me están obligando a comprarlo. Y por curioso, una vez escuché también a un pastor a hacer esta misma alusión y decía, en la foto le ponen un tremendo sándwich y cuando uno lo va a comprar, como que se achicó el tema, como que disminuyó, en la foto aparecía una cuestión grande y ahora parece que lo mojaron y se escogió. No entiendo. Entonces, hermanos, esa es la alusión al pecado. Le muestran una cosa hermosa al cual el creyente va o no va. Qué increíble eso. Como tienta y con hambre. Según los estudiosos dice que ninguna persona debe de ir al supermercado con hambre, porque se gasta más, se tienta mucho más. Y de verdad, vaya con hambre al supermercado a ver qué es lo que va a llevar en el carro. Usted iba a comprar una cosa específica y después se desbanda al respecto. Porque tiene hambre, quiere comer todas las cosas ahí. Increíble, ¿no? El pecado es así. Entonces ahora Juan está diciendo al respecto que los que han nacido de Dios no pueden practicar el pecado. Porque el que dice yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, ese hombre, esa mujer, es mentirosa. ¿Y sabe quién tiene que decir esa triste noticia? La iglesia local. Hermano, hermana, tú no andas en la verdad. Tú no estás honrando el nombre del Señor. Al contrario, no estás deshonrando. Entonces, eso es permanecer en el amor de Dios. Y en esto sabemos que le conocimos. Hermanos, en algunas culturas, versículo 3 estoy leyendo, en algunas culturas antiguas, el conocimiento de Dios era uno de los temas favoritos que había. ¿Cómo llegar a conocer a Dios? Para algunas religiones del pasado, el conocimiento de Dios se convirtió en algo místico, en algunos momentos de algunas experiencias que los hombres y mujeres en la antigüedad decían, yo estuve con Dios. Pero ¿sabe qué? Aquí hay algo importante. En ambos casos, de algo místico o de poder tener alguna experiencia que decían los hombres en la antigüedad, no quedaba más que en una experiencia religiosa. Nada más que eso. ¿Y sabe qué? Tenía muy poco de conducta moral. Cuando Juan está hablando de esto, de conocer a Dios, él se está refiriendo a la conducta moral de los creyentes. ¿Cuál es nuestra conducta moral frente a Dios, frente al mundo? ¿Cómo nos ve hoy día? Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. Dios no quiere que los creyentes tengan experiencias místicas, experiencias religiosas con Él. Si lo único que desea Dios de la iglesia es que lo ame, así como ama Dios a cada uno de nosotros. Eso es lo que quiere Dios. No quiere experiencias místicas, no quiere que usted ande volando en las nubes, sino lo que quiere Dios es aterrizarlo y decir, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, en el Antiguo Testamento, queridos hermanos, es relativamente raro encontrar la idea de que los hombres deseen conocer a Dios.
Un ejemplo de ello, Jeremías, por favor, vaya ahí a Jeremías 31, 34. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque no perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. Parece que el hombre se niega constantemente, no quiere, parece, o no le gusta, o le da pereza el conocer más a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacían los profetas? Insistían en que los hombres debían de esforzarse por conocer a Dios. Entonces, permítame hacer aquí una analogía. Cuando el hombre decide acercarse a Dios, entonces su vida nunca va a ser la misma de antes. Nunca. Moisés, cuando se enfrentó con Dios en el monte, nunca fue el mismo después que descendió. ¿Qué habrá pasado en esos 40 días allá arriba en el cielo, en el monte? No lo sabemos. Pero sí lo que sabemos es que había un Dios todopoderoso que estaba hablándole al oído de Moisés y que Moisés estaba solamente escuchando. Y es donde Dios le dijo a Moisés, Moisés, quita tu calzado de donde estás, porque el lugar que estás pisando es santo. Entonces esa es la imagen que Juan está diciendo, iglesia del Señor, cuidado porque el lugar que estás pisando es un lugar santo. A Dios no va a cerrar los ojos, no se va a descuidar para que cuando usted esté viendo a Dios en algún momento y Dios está mirando para el lado, entonces peco para que no se dé cuenta. Dios no funciona así. Entonces ahora es donde tenemos que tener temor del Señor, apartarnos del pecado y poder en el fondo llegar delante del Señor, como decía en algunas predicaciones anteriores, que llegar a la presencia del Señor y decirle, mira Dios mío, ¿cómo estoy? He sido rasguñado por el pecado, he sido lastimado por el pecado, me he enfrentado a mi enemigo, pero mira cómo estoy, vengo a pedir ayuda. Abba, Padre, te necesito, Padre. En estas condiciones quedé después de pelear contra el pecado. Pero muy diferente que cuando el creyente va y se entrega al pecado, dice. Entonces Juan está tomando muy en serio este tema. Si alguno dice que le conoce, entonces debe de guardar sus mandamientos. Debe de hacerlo. Cuando Juan habla de conocer a Dios, emplea un tiempo especial, que es un tiempo perfecto. ¿Qué significa esto? Significa que las personas que dijeron haberse encontrado con Dios, ese efecto debe de permanecer en el tiempo. Ese es lo que está diciendo Juan capítulo 2, que si decimos que le conocemos, entonces debemos de guardar sus mandamientos. Si decimos que le conocimos en un encuentro personal con Dios, entonces esa actividad, ese encuentro va a ser recordado, va a ser recordado, va a ser recordado, y el creyente va a estar diciendo constantemente, me he encontrado con el Señor. Un hombre que se encontró con el Señor, camino a Damasco, desde Jerusalén hasta Damasco, 250 kilómetros en caballo, iba camino a Damasco a tomar prisioneros a los cristianos y echarlos en la cárcel, y por qué no, tal vez, deseoso de poder matarlo, sediento de hambre, de sangre, como dice después Pablo en su testimonio en 2 Corintios. Y ese hombre que iba con cartas de los principales a apresar a los creyentes, ¿sabe lo que hace? Cae al suelo porque un rayo de luz le impacta enormemente y la voz del Señor la escuchó él y él le dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo a este hombre, alguien te va a venir a buscar, te vas a meter a la ciudad y después se te dirá lo que tienes que hacer. Me serás testigo ante grandes hombres y llevarás el Evangelio. El apóstol Pablo nunca echó a tierra ninguna de las palabras que le dijo su Señor cuando iba camino a Damasco. Ninguna palabra al suelo. Nada.
Entonces, cuando los hombres en la antigüedad tenían la intención de acercarse a Dios, era no tan solo para oír a Dios, era con la intención de escucharlo y obedecerlo y amar sus decretos, amar sus leyes. Porque la ley del Señor es más dulce que la miel. La palabra del Señor es más dulce que la miel. No nos va a hacer daño, muy por el contrario, nos acercará al corazón de Dios. Pero debemos de tener un criterio formado cuando nos estemos enfrentando al pecado, cuando las personas estén practicando el pecado. Cuidado, porque Juan entonces está diciendo, ustedes son mentirosos. Los cristianos pecan, sí, vamos a pecar. Pero como dice Proverbios, el que encubre su pecado, nuevamente quiero leer, aquí mencionarlo, el que encubre su pecado y no lo confiesa, no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta de él, va a progresar. Va a ser rico en misericordia al respecto. Entonces, esta forma de decir el que conoció a Dios es un tiempo perfecto, indica que es una experiencia pasada cuyos resultados continúan en el día de hoy. Hermanos, esa es la crítica que le decía el Señor a una de las iglesias en Asia Menor. Pero tengo contra ti que has perdido, has dejado tu primer amor. Por lo tanto, le dice 3 cosas. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Así le dice. Esos 3 elementos. Recuerda de dónde has caído. Hermanos, por favor, cuando nos enfrentemos al pecado, recordemos dónde el diablo nos engañó. Y después el segundo paso que le dice Juan a la iglesia, arrepiéntete. Y el tercer es volver al origen y decir, haz las primeras obras. Hermanos, el pecado es una cosa terrible que va a dañar la vida de los creyentes, va a dañar la comunión de la iglesia y va a dañar también otros aspectos de la vida. Por eso que el rey David, cuando estaba diciendo este tema de su pecado y que lo ocultó, recuerden que el rey David ocultó su pecado con Betsabé muchos meses. Cuando estaba embarazada Betsabé, ocultó este pecado. Y mientras ocultaba este pecado, se va a escribir el Salmo 51 donde dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias. Pero dice también el rey David en otro salmo que mientras él cayó, todos sus huesos se envejecieron y se encorvó porque no resistía el no confesar los pecados delante de Dios y apartarse. Entonces, iglesia del Señor, es necesario que hoy día nos apartemos del pecado, entendamos que Dios quiere de nosotros santidad, vivir en santidad, amar en santidad, levantarse con santidad, acostarse con santidad. Hoy día, desgraciadamente, en muchas iglesias no se habla de la santidad, no se habla del pecado para no lastimar a los hermanos o para que los hermanos se vayan. Pedro tenía esta disyuntiva. Señor, lo que tú nos estás diciendo es muy duro. ¿Y qué le dice el Señor? Bueno, Pedro, voy a bajar la intensidad. No le dice eso. Pedro, si quieres, ahí está, vete. Y tal vez yo me imagino que Pedro iba a dar el primer paso y dijo, no. A ver, tranquilo, Señor, ¿dónde voy a ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. El autor ahora, eso es lo que está diciendo. ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber que soy un verdadero hijo de Dios? Y la respuesta es simple. Y en esto sabemos que le conocimos si guardamos sus mandamientos. El verbo guardar que aparece aquí apunta a la idea de vigilar o también tener cuidado de pérdida o de daño. El que guarda sus mandamientos, este verbo apunta a la idea de estar vigilando, de no despreciar los mandamientos de Jehová, o también cuidar de que no haya pérdida o haya algún daño en los mandamientos de Jehová. La palabra mandamiento, eso conlleva la idea de poder cumplir sus leyes, pero bajo los estatutos, bajo los reglamentos, bajo las reglas de un Dios santo. Porque sin la santidad, dice Hebreos, nadie
pero nadie verá el rostro del Señor. Nadie podrá acercarse ni un centímetro a orar, ni siquiera cuando también la palabra del Señor le dice a Pedro que cuando los esposos son un poco violentos con sus esposas y quieren pretender orar a Dios, dice que esa oración, dice Pedro, va a ser cercenada, va a ser cortada porque no va a llegar al reino de los cielos. Santidad, santidad. Eso es lo que aparecía en la frente del sumo sacerdote, santidad a Jehová. El autor vuelve ahora a decir, y uno puede decir, yo conozco a Dios, yo conozco a Dios, yo tengo comunión con Dios. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué tipo de comunión tenemos? ¿Cómo podemos saber que Dios está enfadado con nosotros? Mire, quiero contarle algo. Uno de los problemas de la religión en el mundo, o de las religiones, es que era imposible saber lo que los dioses paganos querían que la gente hiciera para poder saber cuándo un dios estaba molesto. Cuando la gente en la antigüedad que adoraba a sus dioses sabía que estaba el Dios disgustado con ellos, cuando venía alguna maldición o las cosechas o venía alguna inundación. Y ahí entonces los hombres decían, el Dios tanto está molesto con nosotros. Pero ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber lo que le molestaba a ese Dios? La única manera era saberlo cuando venía tal vez algo que ellos asumían que era un castigo de ese Dios. Hoy día nosotros tenemos esto. Y cuando lo miramos y transgredimos sus reglamentos, sus leyes, entonces podemos decir claramente, Dios entonces en el cielo está molesto conmigo. Y que si no me arrepiento de mis pecados, Hebreos lo menciona de esta manera, que vamos a ser disciplinados por el Señor, vamos a ser amonestados por el Señor, y si no obedecemos más su palabra, una de las maneras que va a usar Dios, que va a ser muy terrible, va a ser el azote para con los creyentes. Entonces mire dónde apunta el escritor a los Hebreos. No descuidemos la disciplina, no descuidemos la amonestación, pero cuando ya se van acabando los recursos de Dios, va a usar Dios por último, el último recurso, que va a ser el azote para con sus hijos. Y no hay cosa más terrible que ser azotado por Dios, porque mi posición frente a Él va a ser de orgullo y no de recapacitar, decirle, oh Dios, te he ofendido. Volvamos por favor a primera de Juan. Vea los contrastes que hay aquí. ¿Cómo saber entonces cuando el Dios está enojado? La gente no sabía, no tenía la menor idea cómo saber que su Dios estaba enojado con ellos. La religión pagana se centraba en su mayor parte en calmar a los dioses con el objetivo de evitar circunstancias desagradables que se suponía que los dioses aceptaban. No había forma de poder saber que ese Dios estaba molesto por algo con ellos. Simplemente ellos lo asumían que estaba molesto y había que hacer cualquier cosa para poder calmar a este Dios. Hermanos, ¿dónde apuntamos con todo esto? Que debemos de practicar la santidad en todo momento. ¿Por qué debemos de practicarla? Porque con eso entonces vamos a estar diciéndole al mundo que somos verdaderamente hijos de Dios al respecto. Y esto es grave, hermanos, si la iglesia no toma en serio estas cosas. Mire por favor, ahí en primera de Juan, capítulo 2. Versículo 5. Pero el que guarda, recuerde lo que dije, guardar, ¿no? El que procura que no se vaya a dañar, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. No con Él, sino estamos en Él. Ese en es una partícula que significa introducido
sumergido en algo. Y la partícula con es algo de compañía, simplemente me acompaña. Pero el apóstol Juan usa la palabra en nosotros. Estamos en Él al respecto. Pero el que guarda su palabra, está lleno de contrastes estos versículos pequeños. Pero ¿dónde está usando este tema tremendamente rápido, tremendamente necesario para la iglesia? Es que debemos entonces mirar a un Señor Jesucristo íntegro en toda su vida. Por eso que el versículo 6 entonces está diciendo, ahora el que dice que permanece en Él, entonces la consecuencia de ese dicho es que ese creyente, esa mujer, ese hombre que dijo haberle conocido y haber sido hecho hijo de Dios, entonces ese hijo de Dios debe de andar como el Señor anduvo. Es una buena meta para hoy día, es una buena meta para mañana, es una buena meta para poder decir, Señor, esto es fuerte, esto es duro. Pero tus mandamientos no son gravosos, no son pesados, se pueden cumplir. Hay una canción que dice, cuando Satanás quiera herirme, tú buscas nuestro bien. Tú buscas nuestro bien. Dios siempre busca nuestro bien. Y por eso nos dejó su palabra, para que podamos por ella poder ser agradable a Dios. Mira lo que dice Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, obedecerás mis mandamientos. Mira lo que dice Juan capítulo 14, versículo 21. ¿Quién es el que me ama? Esa es la pregunta que está haciendo el Señor. ¿Quién es el que me ama? Y tal vez en esta iglesia podamos levantar todas las manos. Nosotros te amamos, Señor. Pero mire lo que dice. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. ¿Quién es el que me ama? Dice el Señor en Juan 14, 21. Y el Señor responde y le dice, los que me aman son los que hacen suyos mis mandamientos y los obedece. Y mire lo que aún sigue. Y el que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Juan capítulo 14, el versículo 23, le contestó Jesús y él dice, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. ¿Sabe lo que se repite en estos poquitos versículos de primera de Juan capítulo 2, 3 al versículo 6? Guardar, conocer, mandamientos. Esas tres palabras se repiten. Guardar, conocer y mandamientos. Entonces eso nos da a indicar con estos versículos dónde apunta, dónde está el interés de Dios para con nosotros. Entonces, hermanos, debemos de entender entonces que si nos creemos hijos de Dios, entonces la evidencia es que debemos de guardar sus mandamientos. Debemos de amar sus mandamientos para que podamos ser gratos delante de Dios. Un difícil desafío, ¿no? Hoy día muchas iglesias, como dije al principio, no hablan de este tema, no desean los pastores tocar este tema del pecado en la vida de los creyentes, por temor a quedar solos o por temor a ofender. Pero si vamos a vivir el Evangelio, entonces debemos de confrontarnos con nuestro pecado, con nuestra naturaleza al respecto. Y eso es lo que hacía Pablo, luchar con su propia naturaleza. Y aquí llegó a un estado de poder decir Pablo, de comprender las verdades bíblicas. Y Pablo dijo en algún momento, más no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así lo dijo Pablo. Y Pablo era tan carne como nosotros. Pero Pablo entendió la santidad, cosa que no entendió el rey David, cosa que no entendió Salomón. Cuando Dios le dijo a Salomón, no muchos caballos, no muchas mujeres, no muchas riquezas. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Cuando vio que su primer rey de Israel falló, Dios se dijo en su corazón, me buscaré a otro que tenga mi corazón. Hermanos, la próxima semana, Dios mediante,
voy a tocar el tema desde los versículos 7 al versículo 11 al respecto, para que podamos ver también que ahora después, no tan solo el amor hacia Dios está tocando el apóstol Juan, sino que la próxima semana lo que va a hacer el apóstol Juan es tocar el amor entre los hermanos. Si yo digo que odio a mi hermano y digo que amo a Dios, Juan está diciendo, están mintiendo. Cuidado con eso. Porque el que dice amar a Dios y odia a su hermano, el amor de Dios no está en él. ¿Oramos? Nuestro Señor y nuestro Padre Celestial, hemos oído hoy día por tu palabra, Señor, y nos has confrontado también con la realidad del pecado en nuestras vidas. Padre, ayúdanos para ser imitadores del Señor Jesús. Todo aquel que dice que permanece en Él, entonces debe de andar como Él anduvo. Y Padre, en el corazón del Señor Jesucristo era un corazón tan manso y tan humilde. Y eso es lo que ofreció el Señor. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso. Padre, te necesitamos cuando nos enfrentamos cara a cara con el pecado. Te necesitamos, Señor, solo no podemos. Y por eso, Padre, en esta mañana tú has sido claro con nosotros, en que no nos engañemos y tampoco pretendamos engañar a otros. Padre, examina nuestros corazones, pésalos. Y Señor, de verdad que en esta mañana te ofrecemos nuestro corazón para que con tu perfecto bisturí puedas ir sacando las cosas que te ofenden. Puedas ir, Señor, corrigiendo lo enfermizo de nuestro corazón, que es malo y es engañoso. Y la única manera, Padre, de que este corazón sea perfecto delante de ti es que te amemos y guardemos tus mandamientos. Señor, como iglesia local del Bosque, queremos amarte. Queremos vivir en santidad. Y Padre, aquí están nuestros corazones. Haz lo que quieras con ellos, para que cuando seamos operados podamos reflejar el rostro de Cristo, que mostremos a Cristo. Eso es lo que dice Pablo a los hermanos en Roma, que fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen del Señor Jesús. Padre, allá queremos llegar. Esa es nuestra meta. Y sabemos que nos falta mucho, pero tú estás con nosotros. Tú nos ayudarás. Así que, Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Y que ahora, Señor, al salir de este lugar podamos entender lo grave que es el pecado, lo malo que es el pecado y su práctica, y lo bueno que eres tú. Nuestro Padre, guíanos y líbranos del mal. Te lo suplicamos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.